Hola, mi nombre es César Daniel Abacude. Junto con mi compañero Wilmer Adrián Torres, vamos a presentar el reporte que hemos generado a partir de una investigación plasmada del artículo What is a Name Exploring CA Certificate Control. Como primer punto, vamos a hablar sobre qué es un certificado digital. Básicamente, un certificado digital permite la identificación exclusiva de una entidad. En esencia, son tarjetas de identificación electrónicas emitidas por compañías de confianza. Los certificados digitales permiten a un usuario verificar a quién se ha emitido un certificado, así como el emisor del certificado. Un certificado digital sirve para dos finalidades. Uno, establece la identidad del propietario y dos, hace que la clave pública del propietario esté disponible. Y básicamente lo que nos proporciona un certificado digital es autenticación, ya que al servir como credencial permite validar la identidad de la entidad a la que se expide, cifrado para una comunicación segura a través de redes inseguras e integridad de documentos firmados con el certificado para que no puedan ser alterados por un tercero en tránsito. Como segundo, vamos a hablar sobre las autoridades de certificación. ¿Qué es una autoridad de certificación? Es una empresa o organización que actúa para validar las identidades de las entidades, como sitios web, direcciones de correo electrónico, empresas o personas, y vincularlas a claves criptográficas mediante la emisión de documentos electrónicos conocidos como lo mencionaba anteriormente, certificados digitales. Por lo general, un solicitante de un certificado digital genera un par de claves que consiste en una llave privada y una llave pública, junto con la solicitud de firma de certificadora, que básicamente es un archivo de texto codificado que incluye la clave pública y otra información que incluirá en el certificado, por ejemplo, nombre de dominio, organización, dirección de correo electrónico. Después de generar la solicitud de firma de certificado, el solicitante lo envía a una CEA, que verifica de forma independiente que la información que contiene es correcta y, de ser así, firma digitalmente el certificado con una clave privada de emisión y se lo envía al solicitante. Como tercer punto, vamos a hablar sobre el contexto del problema. Hoy en día, el proceso de transformación digital que vivimos actualmente en el mundo, tanto a nivel empresarial como sociedad, le brinda a las empresas la oportunidad de crear productos o servicios que sus clientes potenciales desean. Es por esta razón que se vuelve fundamental ser más competitivo en el mercado. Una ventaja se consigue a través de una autoridad de certificación. Sin embargo, no siempre suele ser así y no todas las CEA son confiables. Como ejemplo tenemos el caso de la autoridad certificadora WOSIN, quien cometió un error de seguridad significativo al entregar certificados de emisión que permitió a los propietarios de un subdominio recibir certificados para el dominio base. Adicionalmente, adquirieron una compañía de autoridad certificadora llamada Starcon y no lo informaron. Un certificado puede ser engañoso en el caso de una fusión o adquisición con otra empresa, como lo sucedió con las empresas Symantec, Digicel y Cómodo Sectigo, quienes controlan dos certificados que parecen pertenecer a la compañía UserTrust. UserTrust básicamente era una autoridad certificadora independiente que transfirió varios de certificados raíz a GeoTrust, que fue adquirida por VeriSign, luego por Symantec y en última instancia por Digicel. UserTrust y sus certificados raíz restantes fueron adquiridos por Comodo, que finalmente se renombró como Sectigo. Si bien en algunos casos es posible tener el historial certificado de CA, sin embargo, muchas transacciones ocurren en privado y a menudo no hay un registro en papel que establezca explícitamente la transferencia de propiedad o control de un certificado digital. Como cuarto punto, vamos a dar una breve descripción de la solución propuesta. FAIS es una solución que permite a aquellas personas o entidades que deseen adquirir un certificado digital o las que ya cuentan con este, tener la certeza de cuál es la autoridad certificadora que les suministra, opera y controla sus certificados. Lo anterior a través de la recopilación de información de diferentes fuentes como sea database de Firefox,
declaraciones de autoridad de CA y una de las más claves, las llamadas huellas, las cuales reconocen certificados originados mediante configuraciones de software de generación de CA. El objetivo principal de FIDES es saber cuál autoridad certificadora tiene acceso operativo a las claves criptográficas relacionadas con un certificado y quién es el responsable de los certificados emitidos por esa clave. Es por lo anterior que esta solución se usa para agregar y etiquetar el comportamiento de la CA mediante la toma de huellas del software de generación de certificados, la infraestructura de red y los detalles de auditoría. Al agrupar toda esta información de estas herramientas se puede detectar cuándo los certificados de CA están controlados por la misma entidad y aprovechar el CA Database para iniciar el proceso de este análisis. Se crea en conjunto de datos que representan con mayor precisión el control de certificados de CA. A continuación hablaremos de los detalles de la solución. Una vez definida la muestra para realizar el análisis, se desarrolló una técnica de huellas digitales de certificados, la cual detecta detalles del software de emisión de certificados y sus configuraciones, lo que genera la percepción de que los datos del certificado están originados de forma estructurada. La infraestructura de emisión controla la estructura y el orden de generación del certificado, mientras que otra información es proporcionada principalmente de las auditorías realizadas. De igual forma, el tipo de firma y los tipos de campos de asunto dependen de la configuración del software de emisión, por lo que las huellas dactilares básicamente capturan la estructura del certificado, ignorando todos los valores de los certificados de auditoría, los cuales representan innumerables campos que a menudo están controlados de igual forma por el software emisor. Con la información generada por estas huellas digitales se observa el perfil de emisión de cada emisor, que es el conjunto completo de huellas digitales generadas por un emisor de CA. Estos datos se combinan lógicamente con detalles de infraestructura de red y funciones basadas en auditorías para generar grupos de certificados CA con operaciones compartidas. Una vez analizadas las huellas digitales, se clasifican los operadores de certificados CA través de la información suministrada por CA Database para etiquetar claramente los grupos de certificados definidos anteriormente. Al aplicar etiquetas CA Database a estos conjuntos de certificados, se encuentran varias instancias de clústeres con etiquetas en conflicto, ya que las etiquetas de propietario muestran responsabilidad administrativa en lugar del control operativo de los certificados CA. Estos errores encontrados al etiquetar se resuelven mediante la revisión manual y se corrigen las etiquetas para que cada nodo refleje con precisión quién los controla operativamente. Finalmente, luego de completar la canalización de datos, se evalúa el conjunto de datos resultantes para tener idea de su precisión. A pesar de que los datos recolectados no son en su totalidad exactos, se utilizaron para el estudio generando un conjunto de datos reales aproximados. En el siguiente punto hablaremos de los certificados de huellas dactilares y un poco más a detalle. Acá tenemos un certificado artificial incompleto que está estructurado como un árbol de pedidos. Podemos ver algunos campos que generan entropía independientemente del software de emisión. Esto lo podemos ver en lo que está resaltado en color rosado, como el periodo de validez del certificado o el nombre real del sujeto en el certificado, así como la firma. También podemos ver que muchos de los campos restantes son fuentes de información que dependen de la infraestructura de emisión. Esto, los datos que podemos ver resaltados en color verde. Por lo que, por ejemplo, el tipo y el orden de las extensiones no están controlados por los usuarios finales y se configuran mediante la emisión de certificado y el software. De manera similar, es probable que el tipo de firma y los tipos de campos de asunto dependan de la configuración del software de emisión. La huella dactilar desarrollada esencialmente captura la estructura del certificado ignorando todos los demás valores generados, ya que representan innumerables campos que a menudo están controlados por el software emisor. De nuestra parte, generamos un análisis crítico sobre la solución. FIDES, a pesar de que tiene una precisión relativamente alta,
Esta solución a la hora de identificar el control operativo de los certificados de CA consideramos que no resuelve en su totalidad el problema identificado, ya que tener la cobertura del total de certificados e información de estos es muy difícil. Agregándole que existen pocos datos reales para evaluar. Sin datos reales sobre quién controla los certificados de CA es difícil realizar un comparativo para definir si la solución propuesta identifica correctamente o no a sus propietarios. Es por lo anterior que se evalúa si Fites es capaz de detectar correctamente la propiedad en los casos en que CA Database establece detalles claros de propiedad, aunque no son correctos, ¿no? Parcialmente, podríamos decir que esta solución para un volumen exacto de certificados, esto definiendo un alcance, al cual se le realizaría todo el análisis de Fites, el que ofrece, teniendo en cuenta que gran parte de la investigación es manual. Por ejemplo, en el artículo hablaba de cierta información que se tomó, por ejemplo, para una muestra de 150 emisores, FIDES o FITES en su análisis identificó que 48 emisores hacía parte de un grupo de emisión correcto, pero el recuento es bajo, ya que solo representa aproximadamente el 30% de los emisores. Debido a la gran parte de los certificados estaban sin etiquetar emisores y algunos emisores ya no estaban operativos y no habían emitido ningún certificado. Vamos a hablar del modelo de amenaza. Para esta solución, cabe resaltar que el modelo de amenaza para esta problemática identificada es muy limitado, ya que existen ataques de secuestro de datos BGP. La emisión de certificados es necesaria para que los servidores se comuniquen de forma segura con los clientes. Por este motivo es importante que el proceso que se encarga de emitir certificados también sea seguro. En una investigación descubrieron recientemente que los métodos comunes de DCB son vulnerables a los ataques ejecutados por adversarios a nivel de red. Si el protocolo de puerta de enlace de frontera BGP es el servicio postal de Internet encargado de enviar los datos a través de las rutas más eficientes, entonces los sistemas autónomos son las sucursales de las oficinas de correos individuales que representan una red de Internet administrada por una sola organización. A veces los adversarios a nivel de red anuncian rutas falsas en el BGP para robar tráfico, especialmente si este tráfico contiene algo importante como un certificado de dominio. Otra amenaza que podemos evidenciar son los certificados de phishing. Esto debido al problema con la validación de dominio. Los delincuentes de Internet pueden obtener fácilmente certificados SSL para sitios de phishing con errores de ortografía de un nombre de dominio legítimo. Por lo tanto, los usuarios tienen la misma probabilidad de confiar en un sitio como en el sitio de phishing clonado. Ya para finalizar, como conclusiones, definimos que se identificaron detalles sobre las propiedades, el control y la estructura de certificados CA, los cuales no son contemplados en la información mínima que se pueden obtener al validar el certificado de un sitio web en un explorador. Los datos de propiedad suministrados en muchas ocasiones son inexactos debido a posibles fusiones o adquisiciones entre autoridades certificadores, lo que no permite que se identifique quién controla los certificados. Fites es usado para agregar y etiquetar el comportamiento de la CA mediante la toma de huellas dactilares o digitales del software de generación de certificados, la estructura de red y los detalles de auditoría. Al agrupar la información de estas herramientas podemos detectar cuando los certificados de CA están controlados por la misma parte. Esto fue todo el análisis del artículo generado por nosotros. Muchas gracias por su atención y nos vemos en una próxima ocasión. Gracias.